Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola niñas y niños, soy la profesora Lisette Monroy de quinto de primaria. Hoy aprenderemos sobre la clasificación de ángulos en el área de matemática. Empecemos. Quiero comenzar preguntándoles a cuántos de nosotros nos gusta ir al parque, a jugar, saltar y divertirnos. Creo que a todos. Pero, aparte de la diversión, ¿alguna vez te fijaste en los diseños? ¿Cómo está construido los juegos que nos gusta? Te invito a ver estas imágenes. En esta imagen observamos un resbalín, pero tenemos que fijarnos detenidamente en el diseño. Por ejemplo, si trazamos líneas, podemos observar la medición de inclinación que tiene este resbalín. Veamos otra imagen. De igual manera, trazamos líneas y podemos observar la inclinación de este divertido juego. Aquí tiene que ser una medición exacta. De igual manera, trazamos líneas para medir esto. ¿Ya te diste cuenta de qué estamos hablando? Sí, estamos hablando de ángulos. Recordemos que un ángulo es el espacio que hay entre dos rectas llamadas lados. Parten de un mismo punto llamado vértice. Aquí tenemos las rectas que se llaman lados, parten de un punto al que llamamos vértice. Pero ahora, ¿dónde utilizamos los ángulos? Los ángulos los podemos utilizar en diseños. Trazamos de igual manera líneas y vemos que aquí podemos medir un ángulo. También podemos utilizar en construcciones, como vemos en estas imágenes. Los arquitectos tienen una medición exacta de estos ángulos, como podemos observar. De igual manera, las podemos utilizar en proyectos, como aquí. Vemos un ángulo de inclinación. También podemos decir que a nivel internacional estos ángulos están en las edificaciones, en las estructuras arquitectónicas, en las inclinaciones y también en nuestra cultura. Pero como es a nivel internacional, tenemos que conocer la lectura convencional de este ángulo. ¿Cómo leemos? La medida de este ángulo es el grado. Tenemos aquí dos rectas, medimos el ángulo, pero ¿cómo se lee esto? Al medir, vemos que es 90 grados. Efectivamente, ese 0 que está al lado derecho hacia arriba en el número es el grado, 90 grados. A este ángulo que mide 90 grados se le llama ángulo recto. Podríamos decir que este ángulo es el principal de todo el grupo de ángulos que conocemos. ¿Por qué? Veamos. Este ángulo recto nos ayuda a comparar las otras medidas y esta es la clasificación. Cuando trazamos un ángulo recto, pero este mide menos de 90 grados, se le denomina ángulo agudo. Ese ángulo mide 70 grados. Veamos más ángulos agudos. La medición de 50 grados y otra de 30 grados. También podemos observar esto en nuestras manos, en nuestro cuerpo. El otro grupo de ángulos es cuando marcamos el ángulo recto de 90 grados, tiene que ser mayor.
Por ejemplo, 120 grados. A este ángulo se le llama ángulo obtuso. Veamos más ángulos obtusos, mayores a 90 grados. También podemos realizar esto con nuestras manos. La siguiente clasificación de ángulos es cuando trazamos dos líneas rectas, pero que nacen de un vértice. A este ángulo, que mide 180 grados, se le denomina ángulo llano. Es fascinante conocerlo de los ángulos y sobre todo que podemos hacer esto con nuestro cuerpo. El siguiente ángulo ya lo conocemos. Trazamos una línea recta a partir de un vértice, pero en esta ocasión vamos a dar toda una vuelta de ángulos hasta llegar al punto de partida. Este ángulo completo se le denomina circunferencia. Entonces concluimos que la circunferencia mide 360 grados. Para conocer cuántos grados mide un ángulo, tenemos que utilizar un instrumento al que llamamos transportador. Ustedes ya lo han debido ver en sus estuches geométricos. Al trazar un ángulo, podemos iniciar en su vértice. Este ángulo, por ejemplo, mide 90 grados. Vamos a medir otros ángulos. Por ejemplo, el de esta construcción. Cogemos nuestro transportador y colocamos nuestra línea de ángulos. Esta línea de ángulos, como nos dice el transportador, mide 100 grados. En esta inclinación, por ejemplo, al colocar el vértice en el transportador, observamos que mide 75 grados. Entonces, este ángulo es un ángulo agudo porque es menor a 90 grados. Ahora que ya conocemos qué es un ángulo y su clasificación, mencionemos qué oficios utilizan esta medición. Por ejemplo, un albañil. El albañil, si no conociera sobre la medición de ángulos, hasta al colocar un ladrillo, no podría construirse muy bien la casa. Otro oficio que podríamos mencionar es el del carpintero. ¿Te imaginas una mesa chueca sin mediciones de ángulos? Ay, eso no se podría comprar, ¿verdad? Ahora, otro oficio podría ser un sastre. Utiliza medidas para el trazo de las diferentes confecciones que hace. Y así podemos mencionar varios oficios y profesiones que utilizan los ángulos. Ahora te invito a que tú puedas medir ángulos en tu casa. Clasifícalos. Mide ángulos con tu transportador, de tu televisión, de la puerta. ¿Qué ángulo tiene la apertura de tu puerta? ¿Qué ángulo hay en la mesa? ¿Qué ángulo tiene en la cocina? Incluso al comer podemos utilizar un ángulo, ¿verdad? Mide eso. Te invito a que tú puedas diseñar tus propios proyectos. Para conocer un poco más sobre los ángulos, te invito a revisar el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Hasta la próxima, niños y niñas. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.